El mundo se detuvo. La noticia atravesó fronteras como un susurro de luto. El Papa Francisco ha muerto. No se trató solo del fin de un pontificado, sino del cierre de una era marcada por la humildad, la sencillez y la lucha por una iglesia más humana. Esta mañana, en la casa Santa Marta, el corazón del sucesor de Pedro dejó de latir. A las 7:35 de la mañana, el 21 de abril del año 2025, el cielo pareció enmudecer, y en el alma de millones se sintió como si el mundo espiritual hubiera perdido a un pastor, a un padre, a una voz de consuelo en medio del ruido. Pausa dramática. Música se intensifica ligeramente. Su nombre era Jorge Mario Bergoglio, pero el mundo lo conoció como el Papa de los pobres, el Pontífice de la Misericordia, el profeta del siglo XXI. Nacido en un barrio humilde de Buenos Aires, llegó al trono de Pedro sin buscar poder, sin levantar banderas, sin construir templos de ego, y sin embargo, su voz retumbó como pocas en nuestra historia reciente. El primer papa latinoamericano, el primer jesuita, el primero en elegir el nombre de Francisco, en honor al santo que lo inspiró a vivir con radicalidad evangélica. Pero sobre todo, fue el primer papa en mucho tiempo que caminó entre la gente con olor a oveja, como él mismo pedía a los sacerdotes. Hoy no solo lloramos la muerte de un pontífice, hoy el mundo llora el silencio de un alma que se atrevió a hablar cuando el resto callaba, de un pastor que se enfrentó a los lobos dentro y fuera de la iglesia, de un anciano que cargó con los dolores del mundo mientras sonreía a los niños. La última vez que se le vio en público fue el 20 de abril, durante la bendición Urbi et Orbi. Estaba débil, casi sin voz, pero sus ojos hablaban con fuego. Parecía despedirse sin decirlo. Parecía que ya lo sabía. Parecía estar preparado. ¿Cómo se despide el mundo de un hombre así? ¿Cómo se mide el peso de una vida dedicada enteramente a los demás? No se puede, porque hay almas que no mueren, se siembran. El Papa Francisco no se ha ido, ha sido sembrado en la historia, en la conciencia, en la fe de millones que encontraron en él una luz distinta, una iglesia viva. En este especial, recorreremos los momentos más íntimos, las últimas decisiones, las palabras finales. Exploraremos qué lo llevó al final de su vida, cómo vivió sus últimos días y qué ocurre ahora que el trono de Pedro ha quedado vacío. No es un homenaje, es un acto de memoria. No es una despedida, es una afirmación de legado. Este no es un video más, es un encuentro con el alma de un hombre que marcó generaciones. Si has llegado hasta aquí, quédate, porque lo que estás por escuchar no es una historia sobre muerte, es una historia sobre el amor llevado hasta el extremo, una historia sobre un pescador moderno, que hasta el último suspiro siguió repitiendo: rueguen por mí. Te invito a quedarte hasta el final de este video, a escuchar con el corazón y a compartir este mensaje con quienes aún necesitan esperanza, porque aunque el Papa Francisco ha muerto, su voz sigue viva. Antes de ser el líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos en el mundo, antes de ser conocido como el Papa de los pobres, el Pontífice de la Misericordia, fue simplemente Jorge. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, en Buenos Aires, Argentina. Hijo de inmigrantes italianos, su padre, Mario, era contador en el ferrocarril, y su madre, Regina, una ama de casa devota que cultivó la fe en el corazón de su familia. Desde pequeño, Jorge fue un joven observador, sereno, pero con una curiosidad espiritual que lo distinguía. Le gustaban la química, el tango y el fútbol. Era hincha del San Lorenzo, pero más allá de sus gustos, había algo en él, una inclinación hacia lo profundo, hacia lo eterno. A los 21 años, durante una confesión en la parroquia de San José de Flores, tuvo una experiencia espiritual transformadora. Aquel momento cambió su vida para siempre. Allí, sintió el llamado de Dios, y no fue un llamado superficial. Fue un fuego que lo consumió por dentro. Ingresó al seminario, y luego se unió a la Compañía de Jesús, una orden conocida por su profundo rigor espiritual, intelectual y misionero. Fue ordenado sacerdote en 1969. Poco después, se convirtió en provincial de los jesuitas en Argentina en tiempos turbulentos. La dictadura militar,
la represión, el miedo en las calles. Y allí, el padre Jorge Bergoglio no eligió el silencio cómplice. Eligió el camino más peligroso: proteger en secreto a perseguidos, visitar cárceles, esconder a quienes eran buscados por la dictadura. Nunca habló mucho de esto, pero muchos hoy dicen que salvó vidas arriesgando la suya. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y en 1998 arzobispo de la ciudad. Allí comenzó una nueva etapa en su vida. No vivía en palacio, no tenía chofer, viajaba en colectivo, cocinaba su propia comida. Le decían el obispo del pueblo, y en cada rincón donde había dolor, pobreza o injusticia, ahí aparecía él. En el año 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal. Y aún así, siguió siendo el mismo, humilde, silencioso, enemigo del protagonismo. Cuando llegaba al Vaticano para las reuniones de cardenales, muchos lo veían rezar en silencio, siempre con un rosario en la mano, siempre en actitud de escucha. En 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, su nombre comenzó a sonar en los pasillos vaticanos. Pero no fue hasta el 13 de marzo de 2013 que ocurrió lo impensado. El mundo escuchó un nombre desconocido para muchos: Habemus Papam, Jorge Mario Bergoglio. Y luego, las palabras que marcaron el inicio de un pontificado distinto: los cardenales han ido a buscar al obispo de Roma casi al fin del mundo. Tomó el nombre de Francisco, no por casualidad. Lo hizo para honrar al pobre de Asís, al santo de la paz, de la humildad, de la creación. Aquel gesto decía todo de él. A partir de ese día, la Iglesia Católica comenzó una transformación silenciosa, radical, pero profundamente evangélica. Fue un papa distinto, un papa que pidió: recen por mí, en lugar de bendecir primero, que eligió vivir en la Casa Santa Marta en vez del Palacio Apostólico, que se arrodilló ante ancianos antes de que ellos se arrodillaran ante él. Fue llamado por muchos el Papa de los gestos, el Papa del corazón, el pastor de la periferia. Y ahora, cuando el mundo lo llora, es necesario recordar que Jorge Mario Bergoglio no fue grande porque llevó una tiara, fue grande porque llevó una cruz, y la cargó por todos. No fue santo por proclamación, fue santo en sus pasos, en su manera de vivir la fe, en su forma de hacernos sentir que, tal vez, aún hay esperanza. Este fue Francisco, un alma sencilla que dejó huella eterna, y su historia apenas comienza a ser comprendida. A veces, la debilidad física revela la grandeza espiritual de un ser humano. En los últimos meses de su vida, el Papa Francisco caminó una senda silenciosa, marcada por el dolor del cuerpo, pero también por una fe inquebrantable. Un cuerpo que se apagaba poco a poco, pero un alma que ardía más fuerte que nunca. Todo comenzó a visibilizarse en febrero del 2025, aunque ya desde 2023 y 2024 se hablaba de su salud frágil, con intervenciones quirúrgicas, dificultades para movilizarse y varias hospitalizaciones. Fue en aquel febrero cuando la preocupación creció drásticamente. El 14 de febrero, el Vaticano confirmó que el Santo Padre había sido internado en el Hospital Gemelli de Roma. El diagnóstico: neumonía bilateral, una infección pulmonar severa que comprometía su respiración y también su fuerza. Los fieles del mundo entero comenzaron cadenas de oración. Las redes sociales, los templos, los conventos y las familias se unieron en un solo clamor: Señor, fortalece a tu siervo. Mientras tanto, él permanecía en la habitación 412 del hospital, custodiado por médicos, rodeado de silencio y con el rosario en sus manos. Testigos cercanos relataron que, incluso en el hospital, el Papa no dejó de cumplir su misión pastoral. Recibía cartas, bendecía enfermos en el pasillo, confesaba a médicos, y todos los días, sin falta, pedía: recen por mí, no dejen de orar. Durante esos días no hablaba mucho. Su voz era débil, su respiración lenta, pero quienes lo visitaban aseguran que irradiaba paz, una paz que solo tienen los que saben que han cumplido su misión. Uno de los enfermeros dijo algo que conmovió al mundo. No era un paciente más, era un alma que ya caminaba entre el cielo y la tierra. El 23 de marzo,
Tras casi 40 días internado, el Papa fue dado de alta. La imagen que recorrió el mundo fue devastadora y conmovedora a la vez. Un hombre delgado, encorvado por los años y la enfermedad, pero con una sonrisa serena, saludando a los periodistas, haciendo el signo de la cruz y agradeciendo a todos. Él sabía que no quedaba mucho tiempo, pero no tenía miedo. Desde su regreso al Vaticano, el Papa limitó sus apariciones públicas. Las audiencias fueron reducidas, los eventos simplificados, pero su presencia seguía firme. Continuó escribiendo mensajes, grabó audios breves para comunidades que lo esperaban, y en su habitación celebraba la Eucaristía con sus asistentes más cercanos. El Viernes Santo de ese año, pidió que no lo trasladaran a la Basílica de San Pedro. Dijo simplemente: «Hoy quiero estar en silencio con Cristo crucificado». Y así lo hizo. Pasó ese día contemplando una cruz sencilla, repitiendo en voz baja palabras del Evangelio de San Juan. El domingo 20 de abril hizo su última aparición pública. Fue para dar la bendición Urbi et Orbi. La plaza estaba llena. El mundo miraba, pero él apenas podía hablar. Su voz era un susurro, sus palabras escasas, pero sus ojos decían todo. Se lo notaba diferente, tranquilo, resignado, agradecido, como si supiera que estaba dando su última bendición. Y entonces llegó la madrugada del lunes 21 de abril. A las 7:35 a.m., en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco entregó su espíritu. No hubo agonía visible, no hubo desesperación. Fue un descanso, una entrega total. Sus últimas palabras, según el cardenal Kevin Farrell, fueron: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». La muerte no lo sorprendió. Lo encontró listo, porque él había estado muriendo cada día, como quien se vacía a sí mismo, como quien no se aferra a nada de este mundo, como quien vive para dar. Los últimos meses de Francisco no fueron un camino de derrota, sino un camino de ascenso, un ascenso hacia lo eterno, un último testimonio de lo que significa vivir para los demás, aun cuando el cuerpo ya no responde, aun cuando lo único que queda es el alma. Y en el caso del Papa Francisco, el alma brilló más fuerte que nunca. El amanecer del lunes 21 de abril del año 2025 no fue uno más en el calendario. Mientras el sol comenzaba a iluminar las cúpulas del Vaticano, algo sagrado ocurría en la intimidad de la Casa Santa Marta. A las 7:35 de la mañana, hora de Roma, el corazón del Papa Francisco se detuvo. En ese instante, no hubo cámaras, no hubo discursos, no hubo multitudes, solo Dios y un alma que regresaba a él. Durante la noche, los médicos notaron un deterioro paulatino en sus signos vitales. La fiebre había cedido, pero su presión arterial descendía. Su ritmo cardíaco se volvió irregular, y sus respiraciones, más espaciadas. Sin embargo, no parecía angustiado, no expresó dolor, no pidió nada, solo sostuvo el rosario entre sus dedos, como si cada cuenta lo acercara más al cielo. Uno de sus asistentes personales relató lo siguiente: «Se durmió lentamente, como quien se deja llevar por una brisa ligera». Dicen que justo antes de cerrar los ojos, pronunció en voz muy baja las palabras del Salmo: «En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». Y así, el Papa número 206 de la historia entregó su alma al Creador. A las 8:00 a.m., el cardenal camarlengo Kevin Farrell fue notificado, y tras cumplir con el protocolo canónico, confirmó oficialmente su fallecimiento. Acto seguido, se retiró el anillo del pescador, un símbolo de autoridad pontificia, que sería destruido más tarde, como dictan las normas de la Iglesia. Un acto que representa el fin del ministerio activo del Papa y el comienzo de la sede vacante. Las campanas de la basílica retumbaron con un tono largo y grave. La noticia fue comunicada al mundo por medio de un comunicado oficial del Vaticano. Con profunda tristeza, anunciamos que el Santo Padre, Papa Francisco, ha vuelto a la casa del Padre esta mañana a las 7:35, en paz, en oración, rodeado de los suyos. En segundos, la noticia se volvió mundial. Desde Buenos Aires hasta Manila, desde Roma hasta Nairobi, los fieles encendieron velas, se congregaron en parroquias
y comenzaron a orar en silencio. El Papa de los pobres había partido. La plaza San Pedro se llenó de inmediato. Algunos llegaron corriendo, otros de rodillas, muchos con lágrimas, otros simplemente en silencio. No se trataba de una figura política, no era solo el fin de un pontificado, era la pérdida de un padre. En el interior del Vaticano, el cuerpo del Papa fue lavado con esmero, ungido con aceite bendito, y vestido con la sotana blanca, la estola roja y la cruz de plata que siempre llevó con humildad. Fue colocado en una capilla privada, donde cardenales, religiosos y laicos más cercanos oraron por su alma. Uno de los sacerdotes presentes dijo: «Nunca vi tanto silencio en una habitación, y tanta luz». En Argentina, el lugar que lo vio nacer, se decretaron 3 días de duelo nacional. La Catedral de Buenos Aires abrió sus puertas para misas continuas, y los fieles formaron filas que rodeaban manzanas enteras solo para dejar flores. En la favela de Villa 21, donde tantas veces el entonces cardenal Bergoglio caminó sin cámaras, los niños pusieron un cartel que decía: «Gracias, Padre Jorge, no te olvidaremos». En los días siguientes, su cuerpo sería expuesto públicamente en la Basílica de San Pedro. Millones acudirían a rendir homenaje. Presidentes, cardenales, fieles anónimos, todos igualados por la muerte de un hombre que nunca buscó grandeza, pero alcanzó la eternidad. ¿Cómo se mide un día como este? No por lágrimas, ni por titulares. Se mide por el eco que deja en el alma de cada persona tocada por sus palabras, por sus gestos, por su oración. El día de su fallecimiento, el cielo no lloró, se abrió, porque uno de sus siervos más fieles volvía a casa, y aunque el mundo sigue girando, nada será igual, porque cuando alguien como el Papa Francisco parte, no deja un vacío, deja una llama encendida, una luz que nos recuerda que el amor vivido en Cristo vence incluso a la muerte. Y así, el 21 de abril de 2025, el cielo ganó un pastor, y la tierra, una leyenda de la fe. El Papa ha muerto, pero su testimonio apenas comienza a dar fruto. Cuando un Papa muere, el mundo entero se detiene. Pero cuando muere un pastor con olor a oveja, como lo fue el Papa Francisco, lo que ocurre es algo más profundo. El alma colectiva de la humanidad entra en silencio. Desde el momento en que la noticia fue confirmada oficialmente por el Vaticano, a las 8:15 de la mañana del 21 de abril de 2025, las reacciones comenzaron a llegar de todos los rincones del planeta. Y no fueron palabras protocolares, fueron palabras de dolor, de gratitud, de testimonio. En Buenos Aires, su ciudad natal, la Plaza de Mayo se convirtió en un mar de flores y oraciones. La Catedral Metropolitana abrió sus puertas toda la noche, y el pueblo argentino, sin distinción de religión o ideología, lloró a su hijo más universal. En Filipinas, más de 1 millón de fieles participaron de una misa espontánea en Manila. Muchos sostenían imágenes del Papa Francisco, como si fuera un familiar cercano. Allí no hablaban de un líder muerto, hablaban de un lolo, abuelo, que los había guiado con ternura. En las favelas de Brasil, los habitantes salieron a la calle, improvisaron altares, y con lágrimas en los ojos repitieron: «Ele nunca esqueceu de nós. Agora nós nunca vamos esquecê-lo. Él nunca se olvidó de nosotros. Ahora nosotros nunca lo olvidaremos». Pero no solo los católicos reaccionaron. El patriarca de Constantinopla, el rabino principal de Israel, el imán de Al-Azhar y hasta el Dalai Lama enviaron mensajes de respeto y profunda admiración. Francisco fue un puente entre religiones, un amante de la paz, un hombre de Dios, dijo uno de ellos. En Nueva York, las Naciones Unidas guardaron un minuto de silencio. En Italia, el Parlamento interrumpió su sesión con una oración. En el Reino Unido, el Parlamento habló de él como el rostro visible de una iglesia viva. En África, las comunidades rurales recordaron sus palabras sobre la dignidad humana y elevaron tambores, cantos y plegarias bajo la luna. En Siria, en medio de los escombros de una ciudad destruida por la guerra, un grupo de cristianos reconstruyó una cruz improvisada con madera quemada. La colocaron en el centro de la plaza y escribieron en árabe: «Gracias por hablar por nosotros cuando nadie más lo hacía».
Y en lugares donde el cristianismo es perseguido, donde la fe se practica en secreto, también llegó la noticia. Y allí, en la clandestinidad, con riesgo de vida, miles celebraron una misa por él, porque Francisco también fue su voz, su escudo, su consuelo. Incluso en los muros virtuales de las redes sociales, la reacción fue unánime. Historias personales comenzaron a compartirse, cartas que él respondió, encuentros breves que marcaron vidas, mensajes que salvaron almas del suicidio, confesiones escuchadas que cambiaron destinos. La Universidad de Harvard suspendió sus clases de teología por 24 horas en señal de respeto. El Monte Athos en Grecia guardó un día de silencio completo. Y hasta el presidente de China, un país sin relaciones diplomáticas con el Vaticano, envió una carta formal destacando su labor por la paz mundial. ¿Qué papa había logrado eso? ¿Qué papa había tocado con tanta ternura los corazones más alejados? Francisco rompió muros, curó heridas invisibles, acercó extremos, unió corazones, y en medio de todo este océano de homenajes, algo quedó claro. Francisco no fue solo el papa del Vaticano, fue el papa del mundo. Las lágrimas siguen cayendo, pero no son de desesperación, son de gratitud, de amor, de promesa. El mundo llora a Francisco, pero también lo celebra, porque su partida no es un adiós, es un envío. Y ahora, el mundo entero lleva su voz en el corazón. Recen por mí, y no dejen de amar. Cuando un papa muere, no solo se apaga una voz, también se enciende un eco que se propaga por los corazones, por las calles, por las generaciones. El legado de Francisco no fue de piedra ni de oro. Fue un legado hecho de gestos, palabras, silencios, decisiones, de humanidad. Y aunque ya no camina entre nosotros, su huella está grabada en el alma del mundo. Desde el primer día de su pontificado, dejó claro que su prioridad no era el poder, sino el servicio. Dijo no a la ostentación, no al clericalismo, no a una iglesia cerrada sobre sí misma, y dijo sí a los pobres, a los descartados, a los que no tienen voz. En un mundo obsesionado con los lujos, eligió vivir en la Casa Santa Marta, una residencia sencilla, donde compartía mesa con sacerdotes, barrenderos y cocineros. Usaba zapatos gastados, rechazaba autos blindados, y jamás permitió que lo llamaran su santidad en privado. Prefería que lo llamaran simplemente Padre Francisco. Pero su legado no fue solo personal, también fue profético. Publicó encíclicas que marcaron un antes y un después en la doctrina social de la Iglesia, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Un llamado a salir a las periferias, a evangelizar con ternura, sin miedo, sin condenar. Laudato Si, un grito de auxilio por el planeta. Un llamado a cuidar la casa común, con responsabilidad ecológica y justicia social. Fratelli Tutti, una invitación al amor universal, al diálogo entre culturas, religiones y pueblos, superando muros, prejuicios y odios. Con estas palabras, Francisco revolucionó el corazón de la Iglesia. Fue criticado, fue incomprendido, pero nunca dejó de hablar con la verdad del Evangelio. Visitó los lugares que nadie visitaba. Fue a Lampedusa, donde los cuerpos de migrantes flotaban sin nombre. Allí, lloró, rezó y gritó al mundo: la globalización de la indiferencia nos ha robado la capacidad de llorar. Fue a las cárceles, lavó los pies a prisioneros musulmanes y ateos, entró en campos de refugiados, abrazó a personas transgénero, pidió perdón a las víctimas de abusos, y mientras el mundo debatía desde trincheras ideológicas, Francisco hablaba de puentes. Puentes entre ricos y pobres, entre creyentes y no creyentes, entre la Iglesia y el pueblo. ¿Y qué decir de sus gestos silenciosos? Un beso a un bebé con hidrocefalia, una llamada telefónica a una madre soltera que lo había escrito, una confesión espontánea en medio de una plaza, un abrazo sin protocolo. Cada gesto era una predicación, cada mirada, una oración. También reformó la curia romana, hizo limpia en instituciones financieras del Vaticano, transparentó procesos y desmanteló redes corruptas. Y no temió enfrentarse a lobos vestidos de corderos. Su liderazgo fue firme, pero profundamente evangélico.
Y no podemos olvidar su lucha contra la pederastia en la Iglesia. Pidió perdón. Escuchó a las víctimas. Reunió a obispos del mundo. Y creó protocolos nuevos, más humanos, más severos, más justos. Para él, la verdad no era negociable. Y la justicia era parte del Evangelio. Y aún con todo eso, nunca dejó de ser un hombre de oración. Cada día comenzaba con adoración. Cada noche terminaba con el rezo del rosario. Amaba a la Virgen María con ternura filial. Y repetía incansablemente: donde está María, no falta Jesús. Su herencia no está en libros, está en los corazones, en cada voluntario que sirve al necesitado, en cada joven que descubre su vocación, en cada cristiano que vuelve al Evangelio por sus palabras. Hoy, su voz ya no se escucha, pero sus palabras siguen resonando y seguirán, como semilla plantada en tierra fértil. El legado de Francisco no muere con él, comienza ahora, porque un legado verdadero no depende de la presencia, sino del amor con que se entrega. Cuando un papa muere, no solo se apagan los latidos de un hombre, se detiene por un momento la estructura de toda la Iglesia, y se abre un nuevo capítulo, el tiempo de la sede vacante. La Iglesia entra entonces en un estado especial, un tiempo de espera, de discernimiento, de oración. A este tiempo se le llama sede vacante, del latín sedes vacans, que significa silla vacía. La silla de Pedro, que durante años ocupó Francisco, queda ahora vacía. Conforme a la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, una serie de pasos se activan inmediatamente tras la muerte del pontífice. El primero, el camarlengo, en este caso, el cardenal Kevin Farrell, verifica la muerte, certifica el acta de defunción y retira el anillo del pescador, que es destruido en una ceremonia íntima. Este acto simboliza que el Papa ya no ejerce autoridad sobre la Iglesia en la tierra. Luego, se inician los preparativos para el funeral papal. Se realiza generalmente en la Plaza San Pedro y se extiende por varios días de duelo oficial. Durante ese tiempo, el cuerpo es expuesto públicamente para que los fieles puedan despedirse en oración. Mientras tanto, el gobierno de la Iglesia queda en manos del Colegio de Cardenales, quienes no pueden tomar decisiones doctrinales, pero sí organizativas. Su función principal será una: preparar el cónclave. El cónclave es la asamblea sagrada donde se elige al próximo papa. En él participan todos los cardenales menores de 80 años. Aunque actualmente hay 135 cardenales en esa condición, solo 120 son elegidos para votar, según el límite canónico. Durante esos días, los cardenales viven en aislamiento total, sin contacto con el exterior, sin teléfonos, sin correos, sin redes sociales, solo con la guía del Espíritu Santo. Cada jornada del cónclave está marcada por la misa matutina, la reflexión personal y las votaciones. Cada voto es escrito a mano, leído en voz alta y luego quemado. Si no hay acuerdo, el humo que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina es negro. Si el acuerdo se logra, con al menos 2/3 de los votos, entonces el humo se vuelve blanco y el mundo contiene la respiración. Cuando el Papa es elegido se le pregunta: ¿aceptas tu elección como sumo pontífice? Y al responder «acepto», se convierte inmediatamente en el sucesor de San Pedro. Luego, elige su nombre papal. Y en pocos minutos se presenta ante el mundo con las palabras «Habemus Papam». Así comienza un nuevo pontificado. Pero en el corazón de millones, la huella de Francisco seguirá viva. Y al nuevo Papa le tocará no solo gobernar, sino custodiar ese legado que ha sido sembrado en el alma de la humanidad. En medio del protocolo, del incienso, de los ritos antiguos, hay algo que no cambia. El Espíritu de Dios sigue guiando a su Iglesia, y aunque Francisco ya no esté, su voz resuena en cada rincón donde alguien ora, sirve, perdona o ama. El Papa Francisco ha muerto, pero no ha desaparecido, porque hay vidas que, al apagarse, encienden miles más. Fue un hijo de inmigrantes, un joven que escuchó la voz de Dios en un confesionario, un sacerdote que caminó entre villas y hospitales, un obispo sin palacio, un papa sin corona, y por eso, un gigante de la fe. Hoy, su cuerpo descansa, pero su alma camina con nosotros,
Nos enseñó que no hay que ser perfecto para ser santo, que no se necesita poder para tener autoridad, y que la mayor fuerza de la Iglesia está en su capacidad de amar. Francisco no solo fue papa, fue testimonio, y ese testimonio es ahora nuestra misión, que su vida nos inspire, que su fe nos guíe, y que su legado nunca se detenga. Gracias, Santo Padre.